Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. El día de hoy, aquí, una vez más, a punto de tocar un tema que para muchos quizás es un tema poco discutido y poco hablado, poco incluso escuchado dentro de sus iglesias por diferentes factores, diferentes motivos que bueno, hoy día vamos a tocar. Y creo yo que es un tema que todos los creyentes, los cristianos, debemos de tener muy presente. La pregunta es, ¿debe un cristiano diezmar o los cristianos debemos diezmar? Y hoy día lo vamos a descubrir. Oremos para que Dios tome control de este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Edifícanos, Señor, y haznos entender cuál es tu voluntad con respecto a este tema de los diezmos. Te pido que tú puedas dirigir todo este momento y que puedas hacer que nuestro corazón tenga fe en cada palabra que vamos a recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿debe un cristiano diezmar? Esta es una pregunta un tanto complicada y hasta difícil de responder para cierto sector, porque creen que el diezmo está dirigido directamente hacia una persona o hacia un grupo de personas que aprovechan de los recursos de gente inocente e ignorante. Algunos lo identifican también con el robo, con la codicia, con el amor al dinero. Entonces, ciertas personas se limitan a practicar el diezmo porque tienen una idea equivocada de lo que creen que es el diezmo. El diezmo no es sinónimo de usura ni de robo, no es sinónimo de aprovechamiento, sino que es un mandato de Dios. Está de más decirle que estoy a favor de la palabra de Dios y la palabra me manda a diezmar, pero también entiendo que hay algunas personas que han manchado la imagen de lo que el diezmo o para lo que el diezmo fue destinado, cuál fue el propósito real del diezmo. Y hoy día no solamente voy a hablarles lo que significa el diezmo, sino el por qué debemos diezmar y otras preguntas que voy a hacer, pero que también voy a responder para poder atacar todas las negativas o los argumentos en contra de esta práctica bíblica. Y bueno, primer punto es que toda nuestra vida gira alrededor del dinero. Lo quieras ver por donde lo quieras ver, el dinero es como un factor común, algo cotidiano, algo que tú vives día a día, pensando porque tienes que pagar deudas, tienes que pagar el internet, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la universidad de tus hijos, tienes que pagar, bueno, un montón de cosas. Sin dinero no te mueves, sin dinero no puedes comer, no puedes comprar, no puedes vestirte. Todos, incluidos los cristianos, porque los cristianos, aunque estamos, según la palabra, en otro reino y no somos de este mundo, vivimos en este mundo, por lo tanto necesitamos de dinero. Así no queramos verlo por ese lado, nuestra vida gira en torno al dinero. Y el otro punto es que si pensamos que el dinero que ganamos es nuestro, estamos descartando a Dios de la ecuación, porque es Dios, primeramente, quien nos da la vida, quien nos da las fuerzas, segundo, y quien nos da la salud para continuar laborando día a día. Entonces, cuando hablamos de diezmo, estamos hablando, obviamente, del 10% de algo. Y Dios, en su palabra, ha determinado el diezmo con un propósito de sostenimiento a la obra del Señor, y hoy día lo vamos a ver.
Primer punto, y es que las personas comprenden, quizás por la poca profundidad que le han dado a las escrituras, de que el diezmo es de la ley, o que el diezmo es algo que se dictaminó en la ley. Pero eso es una mentira, porque el diezmo no empieza en la ley. El diezmo empieza mucho antes de la ley, aproximadamente unas 5 o 6 generaciones antes, si no me equivoco, ¿ok? Con Abraham, miren, Abraham en Génesis 14, 18 al 20, vamos a encontrar cómo él diezmó. Él diezmó a un personaje que es muy misterioso, pero que luego en Hebreos capítulo 7 vamos a entender quién es. Melquisedec se llama este personaje. Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía a este personaje. Voy a leerlo. Génesis 14, especialmente el versículo 20, dice: bendito sea el Dios de Abraham, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Abraham no tuvo imposición de nadie. Nadie le dijo que tenía que diezmar porque la ley así lo mandaba, sino que él reconoció, como continuamente él reconocía las autoridades espirituales. Abraham no estaba diezmando a cualquiera, estaba diezmando a Melquisedec. Hebreos capítulo 7, si entras allí vas a conocer de quién se está hablando. También Abraham diezmó por gratitud. Abraham es como el ejemplo de aquellas personas que viven agradecidas, ¿no? Dice la Escritura en Romanos que todas las personas que siguen las pisadas de Abraham siguen o imitan su fe, ¿sí? Porque Abraham obedeció e hizo cosas que aún la ley no le estaba diciendo que las haga, sino que las hizo por fe. Y si nosotros somos cristianos, vivimos por fe. Y sé que la vida ilustre de Abraham no se basa en dinero, pero sí se basa en la fe que él tuvo para abandonar incluso su lugar donde se encontraba con su familia e ir a un lugar donde no conocía. Simplemente obedeció. Porque la obediencia a veces no tiene nada que ver con lo que tú razonas, simplemente obedeces y Dios es quien va abriendo camino. Bueno, el punto es que Abraham diezmó por gratitud, por reconocimiento espiritual. Él también hizo cosas parecidas más adelante cuando se le presentaron 3 varones y él se inclinó, reconoció las autoridades espirituales. Y obviamente esto tiene que ver con Jesús. Además, quizás decirlo para algunas personas que quieren aún que se aparezcan cosas explícitas en las Escrituras cuando se da por entendido de que tiene que ver todo con Dios. ¿Ok? Hebreos 7, vamos a ahondar luego más adelante de este punto, pero quiero ir rápidamente a Jacob. Jacob también es otro personaje que aparece en las Escrituras que diezma. Pero sé que algunas personas dirán que Abraham no diezmó, sino que hizo un voto, que hizo una promesa, y que eso no justifica el diezmo, porque hay algunas personas que diezman como una especie de condición por algo que te va a beneficiar a ti. O sea, que no lo haces por amor, sino por recibir un beneficio. Sin embargo, eso no descarta lo que Jacob hizo. En Génesis 28, 22 dice que este hombre tuvo un sueño, y ese es el contexto, pero él dice esto: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es una promesa que Jacob le hace a Dios. Pero ojo, que muchas personas comprenden equivocadamente ese texto pensando de que Jacob está comprando la bendición de Dios, cuando, si tú lees el contexto, Dios lo estaba bendiciendo a Jacob. Jacob no estaba comprando absolutamente nada. Jacob
entendía que la bendición de Dios ya estaba sobre él. Por eso es que el diezmo que él estaba prometiendo darle a Dios era también de gratitud. El diezmo es una respuesta, así como lo debe ser para nuestro contexto cristiano. El diezmo no es una obligación, ¿ok? Porque nadie te puede imponer a diezmar. Sin embargo, el diezmo es algo que tú das porque tú sabes que eso va a beneficiar a la obra de Dios. Mire, y ojo, Dios no necesita tu plata, ¿sí es cierto? A Dios no le interesa tus dólares ni tus euros. A Él lo que le interesa es la intención de tu corazón. ¿Con qué intención tú haces algo? ¿Con qué intención tú das algo? Y Jacob, en su corazón, estaba siendo una persona agradecida. Pero ya luego viene el punto de el diezmo como ley. Ya vimos tanto a Abraham como a Jacob que diezmaron sin ley. Pero hay algunas personas que también refutan este punto de que ¿por qué también no lo hizo Isaac? Bueno, a mí me encanta que cuando hablamos de mayoría tiene que ver con algo que tiene peso, que tiene autoridad. Cuando tú estás en algún lugar y quieren votar por alguien, siempre se escoge a alguien porque hubieron más personas votando o, en este caso, eligiendo a alguien, ¿verdad? A una persona determinada. Entonces, lo mismo, yo puedo apelar en este momento cuando se habla de que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y todos de los patriarcas diezmaron. Ellos hablan del diezmo no como imposición. Ahorita vamos a hablar de la imposición, de la ley, como algo que se tenía que hacer, una orden de Dios, una orden divina. Número 18, 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Ojo con esto, por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, el diezmo instituido en Números no era un diezmo para que tú hagas negocios, porque no lo recibía cualquier persona, lo recibía especialmente la tribu de Leví. Y a Dios le plació escoger a la tribu de Leví para ser ministros en su templo. Por eso es que se habla del ministerio, tiene que ver con los ministros. ¿Y por qué a la tribu de Leví? Bueno, podemos también ver en la historia de cómo se desenvolvió la repartición de las tierras en Israel. Cuando Dios le da a todos heredad, menos a Leví, menos a la tribu de Leví. Lo hizo con el motivo de que él mismo iba a ser su heredad. Dios los estaba escogiendo para que le sirvieran, para que sirvieran en el tabernáculo. Servir en el tabernáculo no era algo de unas horas, y tus 8 horas y punto. No, era todo el día. Desde que se despertaban hasta el anochecer, ellos estaban ministrando en el tabernáculo. Dice la escritura que ellos no podían permitir que el fuego se apagara, sino que tenían que, o sea, ahí en el tabernáculo debía haber un fuego que se encendía. También ellos escuchaban o atendían a los pecados de la gente, del pueblo. Y se instituyó también de que las personas que pecaban, que tienen sus conciencias mal o cochinas, vinieran con diferentes animales de acuerdo a, no solamente a su pecado, sino a su condición económica, con un animal, para que luego los sacerdotes, los levitas, sacrificaran ese animal y la sangre se derramara. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, cuando se derramaba la sangre de estos animales, es que las personas podían ser limpias o perdonadas de sus pecados. Entonces, este era el ministerio continuo de los levitas y por eso se instituyó el diezmo, porque el diezmo iba a ser de sostenimiento para
un grupo de personas, los levitas, que se dedicaban especialmente a la obra de Dios, de cómo se hacía en ese tiempo en el tabernáculo. Recordemos que ahí no existía el templo ni nada. Y más adelante sí aparece el templo, pero en este tiempo es un contexto donde todo se hacía en el tabernáculo, como una figura de lo que más adelante también se haría. Entonces, el diezmo, en este contexto histórico, no enriquecía a nadie, sino que sostenía el culto y a las personas que se dedicaban a realizar este culto. Qué injusto hubiera sido que todos tuvieran trabajos, todos tuvieran tierras, que todos tuvieran la oportunidad y la facilidad de poder obtener cosas, de poder comer bien, de poder estar con su familia. Pero los levitas no, porque ellos solamente se dedican al templo y ya Dios sabrá cómo darles. No sé, iba a mandar maná del cielo y ellos iban a comer. Sin embargo, Dios estableció el diezmo a favor de su sostenimiento, no para que ellos sean millonarios, sino para que ellos pudieran vivir como cualquier otra persona tenía que vivir. ¿Ok? Entonces los ministros de Dios no son personas que solamente se alimentan de lo espiritual. Se alimentan de lo espiritual, pero también son humanos. Necesitan comer, necesitan vestir. ¿Y cómo? Ahorita vamos a poder entender que el diezmo es parte de lo que ellos pueden tomar hoy en día. ¿Ok? Pero vamos a ir de a pocos. Entonces, si hablamos de diezmo como ley, acá vamos a tener un problema porque en la ley no solamente había un diezmo, sino que habían 3 tipos de diezmo. El primer diezmo era anual. Aquí muchos agarran ese tema para decir, sí, pero es que, viste, no era el diezmo cada semana, cada mes o cada 2 meses. Aquí el diezmo era cada 12 meses, era anual. No. Anual o semanal o quincenal o mensual era el diezmo. Todo lo que esa persona ganaba en el año, igual tenía que diezmar. El orden de los factores no altera, ¿ok?, el resultado. Igual iba a ser diezmo. Espero me esté dejando entender. Con respecto al otro diezmo, era un diezmo festivo. Y el diezmo festivo era también anual, pero era especialmente para que festeje las familias. Y este diezmo era prácticamente utilizado por los mismos familiares para que puedan festejar. Era como un ahorro para que ellos disfrutaran. Entonces Dios está a favor del disfrute. Pero esto también para esto también se destinaba el diezmo. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 al 7, si lo quieres confirmar. Con respecto al otro diezmo, es el diezmo social. Y esto era muy importante, porque habían siempre personas pobres, habían viudas, habían huérfanos. Y este diezmo se utilizaba para ayudarlos. Y este diezmo era cada 3 años. Todo tenía un propósito. Cada diezmo tenía un propósito. Y miren, qué interesante, porque anualmente no se diezmaba. O sea, no era solamente el 10%, sino que era 2 diezmos. En total era el 20% de todo lo que ellos podían obtener. Y sí, algunas personas también dirán, pero ellos diezmaban del grano, ellos diezmaban ganado, no habla de dinero. Ahorita también vamos a refutar eso, porque no es cierto. En el contexto quizás de ellos sí, porque no se utilizaba la moneda. La moneda se crea después como un medio para poder obtener algo de manera más sencilla. Ni modo que te vayas hasta el día de hoy con tu toro a querer comprarte, ¿verdad?, una cama. No, pues las cosas cambian y se van modernizando con el tiempo.
Lo del diezmo social tú lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 y 29, si lo quieres confirmar, ¿no? Ahora, vamos a pasar aún al propósito del diezmo en la ley. Deuteronomio 14, 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Qué interesante esto, porque el propósito del diezmo es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Cuando tú temes a Dios todos los días, estás consciente de que tú vives y dependes solamente por la misericordia de Dios. Todo lo que tú has logrado en la vida tiene que ver con Dios. Si tienes la nevera llena, si tienes el tanque lleno de tu auto, de tu moto, si tienes ropa buena y nueva, es por Dios. No hay nada que tú puedas haber obtenido si a Dios no le plació que tú lo obtengas. Entonces, cuando uno aprende a temer a Dios todos los días, aprende este principio del diezmo. Y sí, acá aparece el grano, el vino, el aceite, las primicias y todo. Pero eso no quita de que tú no diezmes de lo que obtienes. ¿Qué obtienes? Puede que sea esto o puede que sea otras cosas. Tú sabes cómo intercambiar eso y cómo darlo, cómo ofrecerlo. Pero también el propósito segundo del diezmo es para que haya alimento en mi casa, dice Dios. Y eso lo encontramos primeramente en Segunda de Crónicas y luego en Malaquías. Primero vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 5. Y dice: cuando este edicto fue divulgado a los hijos de Israel, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y sigue el verso 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Miren qué interesante. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Que no se te escape estas palabras que te estoy subrayando con mis gestos y mis labios, ¿ok? El alimento en la casa de Jehová. Ahora sí hablamos de casa. Estábamos hace rato hablando del tabernáculo, que era como una especie de símbolo de casa. Y el tabernáculo no era un lugar estático. La casa de Jehová era el templo que edificó. Bueno, en ese contexto, el segundo templo, porque el primer templo fue construido por Salomón, pero destruido más adelante por los babilonios. En fin, el tabernáculo era movible. Donde el pueblo se movía, el tabernáculo se movía. El templo, que es lo que es posterior al tabernáculo, ya es un lugar estático, un lugar en donde también se desempeñó el sacerdocio levítico. Aún se seguían ofreciendo sacrificios, ofrendas, diezmos, etc. Un tiempo no lo pudieron hacer porque estaban no solamente dominados, porque ellos siguieron dominados por el imperio babilónico, luego el imperio persa, etc. Pero en el imperio persa, a ellos se les permitió reconstruir no solamente los muros, sino el templo, aunque primero fue el templo y luego los muros. Entonces, en esta reconstrucción, habían personas que empezaron a desenvolver su desempeño como siempre, porque aún seguía vigente la tribu de Leví, los sacerdotes. Sin embargo, como las personas ya no estaban acordando de esto, se dio un mandato. Dice la Escritura, este edicto fue divulgado. El diezmo era un edicto, porque en realidad desde siempre la ley del diezmo fue
para el templo, para el sostenimiento de los levitas, para que haya un ministerio que se desarrolle. Sin el ministerio levítico, nadie podía venir a ofrecer algo al templo, a Dios en este caso. Entonces, segunda de Crónicas 31 dice que desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, habían comido. El sacerdote, está hablando una persona que era de la tribu de Leví, o sea que él tenía ese peso para hablar. Hemos comido y nos hemos saciado. Él dice, realmente esto es una bendición. Nos hemos llenado, estamos satisfechos y nos ha sobrado mucho. Miren, el diezmo tiene que ver con que haya abundancia en la casa de Dios. Y los sacerdotes lo reconocían. El diezmo no solamente nos ha llenado, nos ha saciado, sino que nos ha sobrado. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. O sea, ese sacerdote no está tapando nada, no está cubriendo nada, está diciendo que gracias a los diezmos del pueblo de Israel, no solamente había sobrado de los alimentos, sino que había provisiones. Y eso es ya lo que nos da pase a hablar de Malaquías. Malaquías 3, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. De aquí vamos por ese punto. Pero Dios está que habla a través de Malaquías, de este profeta, para demandar la corrupción en el templo y también en aquellas personas que habían descuidado esta orden. Diezmen. Y como no había diezmos, entonces las personas que tenían que desempeñar su labor en el templo dejaron de hacerlas. Porque, escúcheme, sí, puedes verlo como que no, qué mal, no sirven a Dios, pues tienen que tener fe. Oye, todas las personas necesitamos de alimento. Y si un levita no tenía el apoyo, el sustento de la gente, entonces ellos se dedicaban a otras cosas. La Biblia lo menciona de que ellos dejaron el sacerdocio levítico y empezaron a dedicarse en otras cosas, en labores que no tienen nada que ver con el templo. Por eso es que Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esa era una orden, porque para Dios su templo donde Él habitaba en ese entonces, a Él le plació también habitar allí, aunque luego más adelante entendemos de que Dios no habita en el templo hecho por manos humanas. Pero en ese contexto, Dios respondía a las oraciones de aquellas personas que venían al templo a pedirle algo, orar. Y esto fue una promesa que Dios le dio a Salomón, porque Salomón fue quien le construyó casa a Jehová, no fue David. De David nació el corazón. Dios usó a David y sus recursos para que Salomón más adelante construyera todo. Pero Dios le prometió a Salomón que cualquier persona que viniera al templo a orar, Dios iba a responderle a esa persona. O sea, Dios honraba ese lugar que Salomón le había hecho. Claro, no era el primer templo, era el segundo, pero era, incluso dice la Escritura, que fue con mayor gloria. Que si fue bueno este primer templo, el segundo templo fue mejor. Porque se seguía haciendo en ese lugar el ministerio, la labor del ministerio levítico, que tiene que ver directamente con lo espiritual, con Dios, en sacrificios y ofrendas. Son rituales que también lo vemos mencionado en las leyes mosaicas. Entonces, el otro propósito del diezmo tiene que ver con el alimento en la casa de Jehová. ¿Y cómo es que
nosotros ahora podemos decir, bueno, eso fue en el tiempo del segundo templo, ahora ya no existe el segundo templo. Sí, el segundo templo ya no está vigente porque también fue destruido más adelante, ¿verdad? Por Roma. Pero eso no quita el derecho al diezmo. Y ahora te lo voy a explicar. Sé que tú puedes decirme que Malaquías está hablando de granos, está hablando de cualquier cosa menos de dinero. Y déjame decirte de que quizás tengas razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos incluso del alfolí no tiene nada que ver con eso que pasan, ¿verdad? Como un baldecito al finalizar el culto, ese no es el alfolí. Es una representación del alfolí. Pero el alfolí eran lugares en donde se depositaban los granos y todo lo que la gente podía ganar o cosechar, ¿verdad? Porque en ese tiempo se dedicaban mucho a la agricultura. El alfolí era como un almacén. Y lamentablemente no había en ese tiempo alimento en la casa de Jehová. Por lo tanto, los levitas no se podían sostener. Y si los levitas no se podían sostener, entonces los levitas dejaban esta función. Aunque lo veas carnal y todo, es algo natural. Y Dios estaba diciendo, ustedes deben traer los diezmos a la casa de Jehová para que haya alimento. ¿Ok? Entonces, Dios también luego dice, probadme en esto. Y es algo sorprendente, porque es la única vez en la que Dios te dice que lo pruebes. Sí, Juan, pero está hablando aún bajo el antiguo pacto. Y déjame quitarte la idea de que tiene que ver con una ley. Porque, sí, Moisés escribió esta ley por mandato de Dios y lo siguieron las futuras generaciones. Sin embargo, ojo con esto, Malaquías es un profeta. Y qué tremendo que un profeta hablara del diezmo. Él era un profeta. Analiza esto. Ahora, ¿solamente era para este tiempo? ¿Se estaba pensando el diezmo para ese momento para los sacerdotes? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contexto era de un descuido al templo de Dios. Pero eso no quiere decir que no hayan descuidos en la actualidad. ¿O acaso los pastores y maestros no agarran textos de Malaquías para poder darnos un mensaje ahora? ¿Acaso no agarramos textos de los profetas para hacernos entender verdades y principios espirituales? ¿Acaso podemos decir, no, solamente era para el contexto histórico y solamente era para alguien? Sí, pero hay principios bíblicos que aplican para nuestra vida. Qué chiste, ¿verdad? De que solamente agarremos algunos textos que nos convienen para nosotros y otros no. Digamos, no, pues todo agarra todos los textos que quiero de Malaquías, menos lo del diezmo, porque no, eso no tiene relevancia ni significancia aquí. Ya nosotros vivimos en otra época. Ah, caramba, sí, ¿verdad? Sin embargo, la escritura, como lo he dicho muchas veces, es atemporal. Hay mandamientos para ese tiempo y hay mandamientos para nuestro tiempo que aún están vigentes. Ahora, quizás tú puedes decir, sí, pero si es que tú mandas a alguien a diezmar, estás obligando a la iglesia a hacer algo que se dictaminaba bajo la ley. Y si alguien no lo hacía, entonces está bajo maldición. O si alguien no lo hace, está bajo maldición. Bueno, este es un punto muy debatible también. Sin embargo, Dios no te manda a hacer nada. En sí, si eres cristiano, Él no te manda a hacer algo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que te da la gana, pero no todo te conviene. Ser cristiano no te obliga a ir a la iglesia. Tú vas a la iglesia porque eres cristiano. Tú no haces las cosas como un robot, sino que en tu corazón se ha despertado el amor a Dios. Tú puedes ver ahora
lo que antes no veías. Y por eso es que haces las cosas que haces para Dios. Así que el mandamiento del diezmo no tiene nada que ver con una imposición, sino con algo ahora que sale de tu corazón. Si yo estoy tratando de hacerte entender que debe de diezmar porque si no eres maldito, no he cumplido mi cometido, porque no es eso lo que trato de hacerte entender, sino que tú puedas ser parte de este donativo, de esta bendición, porque dar es una bendición, y si no has aprendido a dar, no has aprendido del Evangelio. ¿Sí? El Señor dice, ¿en qué me habéis robado? ¿En qué? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Las personas también, yo escucho de ellas decir, sí, pero es que ya, sí ofrendo. ¿Cuánto ofrendas? Dios dice que debo dar lo que dispongo en mi corazón. ¿Cuánto es lo que dispones en tu corazón? Sinceramente. ¿O acaso agarras el billete más grande al momento de la ofrenda? No. Agarras el solcito, los 2 soles. Es milagro que agarres la moneda de 5 soles. Pero lo que dispone tu corazón es nada, porque no eres agradecido. El diezmo tiene que ver con algo establecido. Si yo gano 100, ¿cuánto es mi diezmo? 10. Si yo gano 1000, ¿cuánto es mi diezmo? 100. Aquí no hay de que yo siente en mi corazón. Aquí es algo que tú lo das con amor. ¿Por qué? Porque es algo que tú sabes que tienes que darlo. Además, ¿qué son 10 soles de 100? ¿Qué es un sol de 10? ¿Qué es? 90% queda líquido para ti. Ok. No vamos a hablar de matemáticas ahora. Primero quiero hacerles entender lo que significa el diezmo para Jesús. Porque muchas personas van a apelar, sí, pero el diezmo no es ya no está vigente para el Nuevo Testamento. Jesús no habló de diezmo. El Nuevo Testamento no habla del diezmo. Los apóstoles no hablan del diezmo. La iglesia vive libre de eso. Además, ya no estamos bajo la ley para diezmar. Y aquí son puntos muy duros que hay que aclarar. Y trataré de hacer lo más entendible posible. Y vamos rápidamente a pasar al Nuevo Testamento. Jesús habla del diezmo. ¿Sí sabías eso? Sí. No solamente está en el Antiguo o en la ley y los profetas como Malaquías. Jesús en Lucas capítulo 11, 42 dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que es necesario diezmar sin dejar la justicia. Como los fariseos eran legalistas, ellos trataban de cumplir las leyes de Dios, olvidándose del amor y de la justicia. Jesús no les dice, ustedes tienen que cumplir con la ley del amor y la justicia y olvídense de los diezmos. No, en ningún momento encontramos en este pasaje del Nuevo Testamento en Lucas que Jesús dice eso. Sino que lo que Jesús dice es que se debe de diezmar, te lo voy a repetir aquí. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es comprensión lectora. Es necesario diezmar sin dejar de amar. No puedes decir yo cumplo la ley y violo otra ley que es el amor, la justicia. Entonces, ¿sí? Aún se vivía bajo el sistema levítico en el templo y los líderes religiosos como los fariseos entendían muy bien esto del diezmo. Por eso es que lo hacían, pero Jesús jamás abolió esto, porque él pudo haberlo hecho como lo hizo con lo del sábado, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús sanó a un paralítico un sábado, a una persona que no podía caminar. Y la gente dice, no, pero Jesús dice, no se preocupe, porque yo soy el Señor del sábado.
Yo puedo hacer conmigo lo que se me da la gana porque yo soy el Señor del sábado. Él dijo que muchas personas solamente comprendían superficialmente las cosas de las Escrituras. Él le daba un valor real de lo que significaban las Escrituras, pero en ningún momento habló en contra del diezmo, sino que habló de que se tenía que cumplir sin dejar de hacer aquello. Lo contrario, simplemente hubiera dicho, ustedes deben olvidarse del diezmo porque eso les quita la atención a lo más importante. Están pensando en dinero y diezmar, ustedes piensan que sí van a agradar a Dios. No, 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 dedíquense solamente a amar. Ustedes tienen que diezmar y amar. Ahora, una vez más voy a tocar el tema sobre de que se diezmaban los granos. Y sí, aquí lo vemos explícitamente, ¿no? Diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Tiene que ver con todo menos con dinero. Sin embargo, miren aquí en Lucas 18, verso 12. El contexto es la oración del fariseo y el publicano, de una persona religiosa y un pecador. ¿Ya? Y el verso 12 dice que el fariseo dijo esto: ayuno 2 veces por semana o a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué es todo? Todo. Así de simple. En ese tiempo ya se usaba la moneda. Recuerden que ya habían cobradores de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Quién más era un cobrador de impuestos? Zaqueo, ¿verdad? Y era muy adinerado. Entonces ya había la moneda. Una vez Jesús también sacó una moneda y dijo: ¿de quién es esta inscripción? O este sello, ¿quién es? El César. Ah, ok, perfecto, listo. Den al César lo que es del César y es lo que es de Dios. Ahí está la moneda. También Jesús le dijo a Pedro que fuera hacia un lugar en el mar y que en la boca de un pez iba a encontrar una moneda para que pagaran los impuestos. Había monedas. La viuda dio todo lo que tenía, la última dracma. Ya había monedas. Judas traicionó a Jesús por 20 monedas. Ya había monedas. Entonces, los fariseos no solamente diezmaban la ruda, la menta, etc. Diezmaban de todo lo que tenían. Sí, algunas personas dirán, sí, pero es que tiene que ver con un fariseo. ¿Y qué ejemplo vamos a tener los fariseos? Entonces también tenemos que ayunar 2 veces. ¿Por qué no? Si tú quieres ayunar 2 veces, está bien. Si tú quieres diezmar, está bien. Porque Dios en ningún momento está en contra del ayuno. Más bien al contrario, les dice a los discípulos: ustedes no pueden sacar este género sino con ayuno, con oración. No está atacando el ayuno, como tampoco ataca al diezmo. Nunca habla mal del diezmo. Y además, si quieres profundizar un poquito con respecto a la moneda, que estaba la figura o la carátula del César, Jesús te habla perfectamente allí, aunque quizás no explícita, pero sí implícitamente, que hay algo que darle a Dios. Denle al César lo que es del César, y a Dios hay que darle lo que es de Él. ¿Qué es de Él? Tu tiempo, tu corazón, tu dinero, todo lo que tú ganas. Hay una parte que darle, porque sí hay cosas que hacer en este mundo, pero también hay cosas que le pertenecen a Dios de ti. La ley, si también nos refugiamos a la ley, parece que a Jesús le queda muy chico, porque Jesús no habla de dinero como una especie de aferrarte al dinero, a amar al dinero, sino que siempre él habló del desapego. Miren, ¿por qué creen ustedes que la gente no diezma? No, porque la Escritura dice que en el Nuevo Testamento que solamente hay que ofrendar y lo que disponemos en el corazón o según lo que hayamos prosperado. Muy bien. Las personas que dicen eso es porque no les gusta soltar su dinero. Son personas que viven siempre en problemas y son codiciosos. Y son personas que retienen, nunca apoyan, no les gusta ver que su iglesia se vea cada vez más hermosa, que tenga programas evangelísticos. Nunca está unido en nada. Entonces esas personas
son apegadas a su dinero, que creen que lo poco que tienen se les va a acabar, y sí, se les acaba, igual si den o no den. Jesús habla de dinero no como una especie de ama tu dinero, guarda tu dinero, ahorra tu dinero, es bueno ahorrar, es bueno, ok, ser buen administrador. Sin embargo, Jesús habla más de la generosidad, habla más del desapego, habla más de no servir a Mamón, que es el amor al dinero o el Dios del dinero. Por ejemplo, cuando un discípulo lo quiso seguir, ¿no, verdad? Una persona dice, Señor, quiero seguirte. Jesús dijo, anda, vende todo lo que tienes y recién puedes venir a seguir. Miren ustedes, ¿por qué le hizo eso a ese pobre muchacho? Porque muchas personas están aferradas al dinero y no dan. Por eso, hablarles de diezmo a estas personas, es hablarles de todo, menos la Biblia. Sin embargo, el diezmo es bíblico y Jesús mismo lo habló. Si hay algo que tú tienes que refutar en contra del diezmo, es hacia las mismas palabras de Jesús. Ahora, volviendo al diezmo de Melquisedec, recuerden que les iba a hablar de este punto. Hebreos 7, versos 9 y 10 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Recuerden que Abraham diezmó a Melquisedec. ¿Qué recibe los diezmos, Leví? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto de los lomos de su padre? Que Abraham era prácticamente el padre futuro de Leví. ¿Ok? Entonces, aunque Leví, o sea, la tribu de Leví, recibía los diezmos, en Abraham Leví diezmó. Miren qué interesante. Era Leví quien tenía que recibir, según el mandato de Dios, los diezmos y todo. Sin embargo, Leví, el que recibía, dio los diezmos a Melquisedec. ¿A través de quién? De Abraham. Un personaje que no, que diezmó, no bajo la ley. Una ley que se dio para la tribu de Leví. Eso quiere decir que el diezmo es mucho más que una ley. Es algo que sale de aquí. Es algo que tiene que salir de aquí. Porque si no, no tiene sentido hacerlo. Si tú no sientes diezmar, bueno, te estarás perdiendo de las bendiciones que Dios te otorga cuando eres generoso. Dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Y que Dios no es deudor de nadie. Cuando tú le prestas al pobre, cuando tú das algo siempre a alguien, Dios te lo retribuye, porque Dios no es deudor. Es como un préstamo que le haces a Dios. Es interesante. Dios se encarga de todas tus cuentas, se encarga de tus finanzas. Dios hace milagros. Si volvemos a Malaquías, el diezmo es una forma de bendecir a la casa del Señor, de permitir de que los ministros desempeñen su labor. Miren, les voy a leer en 2 de Crónicas 31:4. Dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Cómo no sentirte alegre de que un ministro que sirve con todo el corazón a Dios no tenga para comer? ¿Cómo te vas a sentir alegre de que él no tenga para comer? ¿Y cómo no te vas a sentir feliz de que estés aportando no solamente para él, sino para su familia? Y para el sostenimiento de misioneros. Y para el sostenimiento de todas las obras evangelísticas, para todos los proyectos evangelísticos. ¿Cómo no sentirse alegre en la contribución del avance del evangelio? Pero quizás estás viendo bajo tu razonamiento lo que significa el diezmo. Quizás
el razonamiento del ser humano puede casi siempre estar en el error. O el escuchar palabras ya repetidas como clichés te hacen hacer entender a ti de que el diezmo no es para este tiempo. Y ahora te voy a demostrar que el diezmo sí es para este tiempo. Primer punto es que Jesús no abolió el diezmo. Segundo punto es que en Hebreos capítulo 7 se habla del diezmo. ¿Cómo que no se habla del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que en ninguna parte se habla del diezmo? Y se honra esta acción. Porque si no, ¿por qué se habla del diezmo? ¿Para qué hay que descartar? Porque los cristianos pueden malinterpretar ese texto y lo pueden utilizar a su conveniencia. No, el Señor permitió este punto del diezmo para hacernos entender de que es importante hacerlo. Si Abraham lo hizo con Melquisedec en honra, ¿por qué nosotros no hacerlo igualmente? Melquisedec no tuvo genealogía, no tenía padre ni madre, lo dice Hebreos 7, que es un simbolismo, una tipología de Cristo. Aunque es un tema muy profundo, no vamos a hablar de Melquisedec, pero sí vamos a detenernos en lo que ocurre en la iglesia del primer siglo, porque Hebreos, la carta que se escribe a esta iglesia de los hebreos, es una carta que se escribe para la iglesia del primer siglo. Y Pablo también habla del diezmo. Y Pablo vive en el primer siglo y él escribe muchas cartas para las iglesias que fundó y las iglesias donde se encontraban sus colaboradores como Timoteo, Tito, etc. Pablo no descarta el diezmo, pero quizás no lo escribe como tal, no escribe diezmo, pero sí habla del diezmo. Miren, 1 Corintios capítulo 9, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Y miren que esto es muy profundo, tú puedes leer todo el capítulo 9 de Corintios y te vas a encontrar con el sacerdocio levítico y con lo que ellos podían disfrutar como ministros. Pablo está diciendo que los que trabajan para las cosas sagradas comen del templo. Recordemos esa palabra, templo. ¿Qué ocurría en el templo? El sacerdocio levítico. ¿Qué ocurría también allí? Se daban ofrendas y diezmos. Entonces Pablo habló de algo que era importante en ese tiempo y que era importante para su contexto, porque si no, ¿qué sentido tiene traer este pasaje a su tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizó otra inspiración? Porque el Señor le revelaba al apóstol Pablo mandamientos. ¿Ah? ¿Por qué no utilizó otro ejemplo? Sin embargo, él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando de los sacrificios que comían los levitas, de los sacrificados, ¿verdad? Entonces Pablo está dando una señalización de lo que debe ocurrir con cada persona que sirve a Dios. Recuerden que el templo era especialmente un lugar donde servían los ministros que se dedicaban especialmente a la obra del Señor. Pablo se dedicaba completamente a la obra del Señor. Él era un plantador de iglesias. Y déjenme darles un dato muy importante, que él no fue un pastor local. Él no se estableció 20 años en un lugar, a excepción de Éfeso, que se quedó allí para doctrinar y como un punto estratégico para evangelizar a toda Asia. Sin embargo, no fue un pastor local. Él estableció pastores como Timoteo, por ejemplo. Así que él no recibía diezmos, ¿ok? Sin embargo, él se dedicaba a trabajar. Pero escuchen esto. Lo que él habla de cada uno proponga, ¿verdad? Lo que puso en su corazón y darle primero el día de la semana, está hablando de ofrendas
misioneras. Porque él, ¿qué era? Un misionero. Y él, en este capítulo 9 de 1 de Corintios, está hablando de una manera bueno, las personas que leen este texto, entendiendo lo que significa, como por ejemplo del templo, van a comprender de que Pablo está siendo muy claro con respecto a los que sirven al Señor. Está hablando directamente a la gente que se desvive, o que vive, no que se desvive, que vive para el Señor. Y dice, ¿acaso yo como apóstol no tengo derechos? Ese es el título en sí de 1 Corintios capítulo 9. ¿No tengo derechos? No, yo no tengo derechos de tener una mujer como lo tiene Pedro. ¿Acaso no tengo derecho de no trabajar? Y qué interesante este punto. Déjenme agarrar mi Biblia. Está aquí. Vamos directamente. No quiero parafrasear nada. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 9. No soy libre. No he visto al Señor Jesús. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y ojo con esto. El de no trabajar no quiere decir que Pablo está tratando de decir, yo no quiero trabajar. Porque él trabajaba haciendo tiendas y él mismo enseñó a hacer con sus manos trabajos para poder no solamente sostenerse, sino ayudar a las personas. Pero lo que está dando a entender es que el ministro del Señor no se involucra completamente en el trabajo fuera del templo, o sea, de las cosas en ese tiempo sagradas. O sea, él dice, o sea, yo no tengo derecho solamente, voy a leerlo nuevamente, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, ¿por qué yo no tengo el derecho de no trabajar y solamente dedicarme a las cosas del Señor? ¿Qué pasa? Que el trabajo de un siervo, de un ministro, es dedicándose al templo, es dedicado especialmente al templo. Y para Pablo era normal de que los ministros del templo sean sostenidos por los diezmos, como lo fue siempre. Ahora miren, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Acá está hablando de algo que es tan, obviamente, es tan obvio, ¿verdad? Si hay que tener sentido común, ¿quién planta algo y no come de eso? ¿Quién? ¿Quién trabaja a expensas? O sea, ¿quién trabaja sin las ganas de recibir algo? ¿Quién? Ni que fueras de Marte, pues. O sea, Pablo está hablando aquí de las personas que se dedican al trabajo en la obra de Dios. Y ellos sembraban lo espiritual. Y miren esto. Te lo voy a leer mejor antes de decirlo de manera así, parafraseándoles. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe dar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Wow, pero qué mal ese apóstol, ¿verdad? Un apóstol que manda a trabajar y ahora está que pide. Pero Pablo no está dándoles a entender de que ellos tenían que sostenerlo, porque Pablo dice, o sea, más adelante, él da a entender de que para él era un privilegio trabajar, que nadie le iba a quitar esa gloria, ¿verdad? Y además el contexto es que esta iglesia en Corinto era una iglesia que también estaba creciendo y tenía que dar ejemplos de cómo tenía que ser alguien esforzado, valiente, que estuviera en todo.
que estuviera con esa disposición de estar en las buenas y en las malas. Como lo dijo también, le he aprendido a estar en la abundancia, en la escasez, para todo estoy preparado. Ese era Pablo, una persona que nos quiere dar el ejemplo de ser trabajadores. Sin embargo, un apóstol tenía que dedicarse, ¿verdad? Tenía que viajar, tenía que sostenerse. Ahora, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Esto qué quiere decirnos? ¿Cómo vivían del Evangelio aquellas personas que ya no dependían del sistema levítico? ¿Cómo? De los diezmos. Porque los diezmos nunca se quitaron. Tú dirás, sí, pero es que la Biblia no habla especialmente de diezmos y de ofrendas. Malaquías, ¿qué dice? Me habéis robado en los diezmos y ¿qué? Y ofrendas. Los diezmos están involucrados en las ofrendas. Tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con dar. Tiene que ver con dinero, con dar lo que tienes. Si es que Dios quitó o abolió el diezmo, también tuvo que abolir las ofrendas, ¿no crees? ¿Por qué sí ofrendas y no diezmos? Pablo está hablando de lo que participaban, de aquellas personas que participaban de las cosas sagradas. O sea, ellos podían tomar de ese fruto. Y Pablo no está tratando de confundir, al contrario, está revelándonos para qué sirve el diezmo. Y algunas personas dicen, sí, pero en realidad, ¿para quién es el diezmo? ¿Para Dios o para alguien? Es para Dios, se consagra a Dios, pero Dios se los da en parte a los ministros y también para el sostenimiento de su obra. El diezmo tiene muchos propósitos. Créanme que hablar del diezmo en una hora es bien complicado. Ese es un tema para mucho tiempo, para mucho rato, pero hay que avanzar. Y ya para acabar este punto, los primeros cristianos, ellos diezmaron. Ya les comprobé con 1 Corintios capítulo 9 que Pablo apela a la ley en su contexto. Así que ellos tuvieron que diezmar. ¿Y por qué nosotros no hacerlo ahora? Ahora, si tú dices, no hay un texto que me diga que la iglesia diezmó. Pero sí hay muchos textos en la escritura de otras cosas. Sí, créeme que sí. Como por ejemplo, si tú quieres apegarte a lo que hacían los primeros cristianos, si quieres seguir lo que ellos hacían, Hechos capítulo 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Practica eso. Vende tus propiedades, vende tus casas, porque eso fue lo que practicaban los primeros cristianos. ¿Te da pena dar el 10% de lo que ganas? ¿Tú crees que vas a dar tu casa, tu propiedad? ¿Tú crees que vas a dar algo que te ha costado tanto? Creo que más te resulta, ¿verdad? Hacer este voto de diezmar. Además que diezmar es bueno. ¿Por qué es bueno diezmar? Porque te hace parte de una comunidad de creyentes que se unen con una obra en común que es glorificar a Dios. En cualquier lugar donde tú quieras pertenecer, importantísimo. Vamos a llamarlo un club. Tú tienes que pagar luz, tienes que pagar agua y todo. Tú te reúnes en la iglesia, en el templo, y hay necesidades en ese lugar. ¿Cómo se paga eso si no es con tus diezmos y con ofrendas? ¿Cómo el pastor va a comer? ¿Cómo los misioneros que vienen de otros lados van a comer? ¿Cómo se van a vestir y cómo van a viajar? ¿Cómo? Es con tu aporte en el diezmo. Pero también es porque tienes la oportunidad de dar.
Tienes la oportunidad de ser partícipe o de participar de esta bendición. Además, que te estarías pareciendo a Dios. Termino diciéndote que una de las cosas que más me causa conmoción, o que me conmueve, o que me emociona, y a veces me siento quizás no tan digno en ese sentido, es que a veces nosotros no damos como a Dios le gustaría dar, que nosotros demos. Dios es el mayor ejemplo de ser un dador. Si tú quieres ser un dador y quieres imitar a Dios, tan solo recuerda un poco cómo es que Él dio a su Hijo. Él no dio a cualquiera. Él dio a su unigénito Hijo, dice San Juan 3:16. Dio todo. ¿Para quién? Para nosotros. Ese es el dar. Si a nosotros nos cuesta dar, no hemos entendido nada. El diezmo tan solo es una parte. En realidad, a nosotros nos debería complacer dar nuestros tiempos, nuestro intelecto, nuestros talentos, nuestra vida entera. El diezmo es mucho más que dinero. Implica dinero, implica recursos, pero tiene que ver con tu corazón. ¿Dónde se encuentra? Si después de este mensaje tú decides no diezmar, es cuestión tuya, tampoco te vas a ir al infierno, tampoco te condeno, pero te estoy dando la oportunidad de ser parte del dar, de personas que entienden que están en una familia y que entienden que en una familia se necesitan pagar cosas, se necesita aportar para cumplir ciertos propósitos a favor del evangelio. En este caso, tu familia espiritual tiene como propósito eso. Y también tengo la intención de poder estimularte, motivarte a poder vivir en fe. El diezmo es algo que no lo aplican todos porque no tienen fe, porque no creen que Dios los va a bendecir. Malaquías da algo bien interesante, ¿verdad? Una promesa bien dura. Probad en esto y ustedes verán, ¿verdad?, que yo les abriré la ventana de los cielos. Algunas personas que no creen esto. Sin embargo, aquellas personas que hemos experimentado ese tipo de bendiciones, entendemos que es real. Hay cosas que tú tienes que probar. Quizás tú dices, no doy porque no tengo. Y como lo he escuchado miles de veces, me imagino, es que no tienes porque no das. Si tú no tienes, es cuando más deberías tener fe en dar. Porque repito, Dios honra a los que le honran, honra tu fe. Él no es deudor de nadie. Y el día de hoy quiero motivarte a esto. No es imposición, repito, no es que te vas a ir al infierno, pero sí quiero que seas partícipe de esta gran bendición. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en otra oportunidad con otro tema bíblico.